Ya, profe. Perfecto. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repasito debido a que descansamos una semana. Espero que la hayan descansado bien. Se supone que esto es para tomar más energía y otra vez arrancar con ganas y entusiasmo. Entonces, fíjense, dijimos que tenemos planos tangentes y rectas normales. En nuestra materia, no en la pasada, pues ya ven que este es cálculo vectorial 2 y geometría analítica y anales vectoriales, cálculo vectorial 1. Nos dicen planos tangentes y rectas normales y nosotros ya suponen aquí, ¿de acuerdo? Suponen que ya tenemos establecido el concepto de planos y rectas, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo siempre les doy a mis estudiantes un pequeño puente conceptual entre materias para que se les haga más agradable, más ameno y más fácil de entender. Ok, dicho esto, lo que veníamos ya trayendo en nuestra materia era el gradiente, ¿se acuerdan? Vimos que el gradiente era una relación de derivadas parciales y me dicen que ahora lo necesito interpretar geométricamente para poder irme a determinar planos y rectas. Entonces quedamos en que la interpretación geométrica del gradiente era una curva de nivel, ¿de acuerdo? Que esta curva de nivel, como tengo un infinito, me tienen que dar un punto para que con este punto, este infinito de curvas de nivel, como ya lo vimos, ahorita lo vamos a recordar, me diera la que yo quiero, que es esta que tenemos aquí. Después será bueno que yo parametrizara la curva de nivel. ¿Para qué? Pues para que pudiera yo insertarla dentro de mi cálculo y así poder meter vectores en mi cálculo. Y entonces hacer un análisis vectorial dentro de mi cálculo. ¿De acuerdo? Eso me llevó a mí a establecer la regla de la cadena. ¿Se acuerdan ustedes? Empiezo a relacionar la regla de la cadena porque aquí, a la hora de parametrizar la curva de nivel, pues esta X y esta Y, ¿de acuerdo? Estaban en función de t. Y habíamos dicho que la función z estaba en función de x y estaba en función de y, pero x estaba en función de t y y estaba en función de t. Cuando vimos regla de la cadena, nosotros quedamos en que para x y para y eran derivadas totales porque nada más estaban en función de una sola variable que esté, pero z estaba en función de x y de y, por eso usamos derivadas parciales. ¿Estamos de acuerdo? Dicho eso, ok, nosotros vimos que este concepto de x en función de t me podía llevar a una derivada de posición con respecto a t, este parámetro. Y habíamos dicho que para dar una mejor idea, este parámetro t le íbamos a dar al parámetro tiempo. Cuando nosotros le dábamos al vector de posición el parámetro tiempo, lo convertíamos en un cambio de posición con respecto al tiempo. Esto me llevaba a la velocidad desde el punto de vista cantidad física, ¿de acuerdo? Y entonces dijimos que este vector que nosotros teníamos aquí era un vector que es una función, ¿de acuerdo? Una función paramétrica, solo que aquí específicamente si al parámetro t le llamamos tiempo, esta función paramétrica era la velocidad. Aquí lo comentamos, ¿de acuerdo? Entonces observábamos algo interesante entre el gradiente y el vector velocidad o la función paramétrica, ¿de acuerdo?
Solo era para darle sentido, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces nosotros nos dimos cuenta que la regla de la cadena que nosotros obteníamos provenía, ya insertando vectores, del producto de dos vectores, el producto punto, ¿de acuerdo? De dos vectores, el cual era el gradiente y la función paramétrica, a la cual yo le quise llamar caprichosamente velocidad porque el parámetro t dije que era tiempo, ¿ok? Y concluimos, ¿de acuerdo? Que cuando el producto punto de dos vectores me daba 0, entonces esos vectores eran perpendiculares entre sí. Seguimos avanzando, ¿se acuerdan ustedes si llegamos a este tipo de dibujos? ¿Lo recuerdan? En ese tipo de dibujo o en este tipo de dibujo, nosotros quedamos en que el gradiente y la función paramétrica llamada velocidad, dijimos que estos dos vectores iban a estar perpendiculares y que ese punto de intersección de mis vectores iba a estar sobre la curva de nivel. Y entonces precisamente esto me representaba un infinito de curvas de nivel, ¿se acuerdan ustedes? Que era la proyección que tenemos aquí en nuestro dibujo que hicimos para entender que era una curva de nivel, ¿se acuerdan ustedes? Entonces yo tengo aquí un infinito de curvas de nivel que me representa en forma general esta función. ¿Cómo digo cuál de este infinito de curvas de nivel quiero? Ah, cuando me dicen, oyes, esta C debe de tener un valor. Y es en ese momento cuando yo le doy el valor del punto. En ese momento que yo le doy el valor del punto, escojo del infinito de curvas de nivel que me representan las rebanadas de este sólido que ya habíamos trabajado, que este sólido es x cuarta menos x cuadrada más y cuadrada. Y todas estas curvas de nivel están vistas desde el punto de vista plano. Es decir, todas estas curvas de nivel que me rebanan en planos cada superficie, entonces están graficadas aquí. Desde esta, que es la más en 0, hasta la última, que es el contorno límite, ¿no? Entonces me tienen que decir, oye, de estas curvas de nivel, ¿cuál es la que quieres? Ah, pues yo quiero esta, ¿no? Y la simplificamos con un plano, ¿no? Para distinguirla, ¿de acuerdo? Esa es la que nosotros tenemos por aquí, en teoría dijimos, ¿no? Y entonces ahí yo voy a tener el gradiente de f y la función vectorial r' de t. Para escoger qué curva, pues digo en 2 y en 1. Este es el punto. Sustituyo y obtengo C, que sería este valor, ¿no? Ya no es cualquier C, ya C vale 13. Entonces ya estoy agarrando de este infinito de curvas de nivel que rebané mi superficie, la que yo quiero. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos porque lo que finalmente queríamos era la interpretación geométrica del gradiente. Es más, ni el vector R' de T0. Lo que yo quería era interpretar geométricamente qué era el vector gradiente. Y me di cuenta que venía del producto punto de dos vectores igual a 0. Entonces este vector que es R' de T no me interesa tanto en el objetivo de la interpretación geométrica de mi gradiente. ¿Ok? Bien.
¿Para qué es todo esto? Habíamos quedado, ¿se acuerdan ustedes? Para irnos a nuestro tema final para la evaluación del primer parcial, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces, fíjense que dijimos que vamos a insertar una imagen, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Aquí está. Aquí está nuestra imagen que vamos a empezar a estudiar. Ahí la tienen ustedes. Ok. Me dicen, como tú vas a estudiar planos tangentes y rectas normales en un cálculo vectorial 2, pues necesitamos establecer puentes conceptuales. Y obviamente, pues yo no me confío porque necesito tener mi conciencia tranquila para poder evaluar, ¿no? Y no usar argumentos de que no lo vimos, no lo recuerdo, etcétera. Entonces, generalmente les enseño y hago los puentes conceptuales. Ya les dije que no me importa de 10 unidades ver 8, pero que se lleven algo de conocimientos en la materia. Fíjense en este dibujo. Así nos enseñaron en la materia pasada de cálculo vectorial 1, ¿no? Geometría analítica y análisis vectorial le llama la Universidad Veracruzana. Nos dijeron en cálculo que para que yo pueda determinar la ecuación, wow, esto está muy, tiene que ser 2 puntos. Ok, bien. Me dijeron que para determinar la ecuación de un plano, nosotros necesitamos un punto. Aquí está, fíjense. ¿De acuerdo? Ese punto que nosotros tenemos, estamos en el espacio, obviamente, y entonces tendría que ser X0, Y0 y Z0. ¿De acuerdo? Porque recuerden que este punto en el espacio, para cualquier coordenada X y Z, eso surge de la intersección de esos tres planos que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, por eso me representan esto con este punto, es la intersección de tres planos. Cualquier punto en el espacio se representa a través de la intersección de tres planos, pero nosotros obviamente no hacemos esta salvajada geométrica, ¿de acuerdo? Pero solo es para recordar. Fíjense. También me dicen que la ecuación del plano necesita un vector normal, porque la idea que me enseñaron cuando yo estudio en la materia pasada, me dicen que ciertamente este punto puede ser intersectado por varios planos. ¿Estamos de acuerdo? Después me dicen que para formar la ecuación del plano yo necesito un vector perpendicular al plano. Esto es lo que me representa esta figura. Pero aquí, fíjense ustedes, ya para que yo vea la condición, el punto, que es este que me representa aquí, debe de estar sobre el plano, porque ciertamente este es un vector normal al plano, pero este punto que yo tengo aquí no es el mismo de este plano, no es el mismo de este plano. En otras palabras, me dice la teoría que para que yo pueda definir la ecuación de un plano, el punto y el vector normal deben de estar sobre ese plano. Porque fíjense ustedes que nosotros podemos decir, es más, yo puedo unir estos tres, ¿no? Yo puedo agarrar y decir, mira, este es un solo vector. Y ese solo vector ciertamente atraviesa tres planos. Ah, sí, pero este punto es de ese plano. Este otro punto es de este otro plano. Y este otro punto es de este otro plano.
Por eso es que la condición para que yo pueda determinar la ecuación de un plano, el punto, que es este, y el vector normal, que es este y que es este, deben de estar sobre el plano. Esas dos condiciones me definen de qué plano estoy hablando. Porque si estoy hablando de este plano, pues entonces el punto tiene que estar en este plano. Si voy a determinar la ecuación de este plano, pues este punto tiene que estar en este plano. ¿De acuerdo? Y me enseñaron que para que yo determine la ecuación de un plano, debo o necesito dos cosas. El punto del plano y un vector normal al plano. Eso significa que nosotros debemos de tener un vector normal al plano. ¿De acuerdo? Ese vector, generalmente los libros le llaman ahí BJ más CK. Y con estas dos condiciones, desde el punto de vista analítico y no gráfico, yo puedo determinar la ecuación de un plano. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Primero, yo ya tengo las dos condiciones que necesito. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a auxiliarme de otro punto cualquiera del plano. Yo puedo agarrar, porque este plano pues tiene un infinito de puntos, ¿no? Aquí están todos estos. Es un infinito de puntos. Entonces yo me voy a auxiliar agarrando otro punto del plano. Fíjense ustedes, en este dibujo le llamaron al otro punto que yo voy a auxiliarme PXYZ y al que me están dando X0, Y0, Z0. Entonces, este punto es el auxiliar para desarrollar el cómo. ¿De acuerdo? Bien. Dicho eso, fíjense ustedes que nosotros vamos a tener un nivel de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo voy a tener un nivel de referencia. No se olviden, estoy haciendo un análisis general. Estamos en el espacio, ¿no? X, y Z. Entonces, esto es mi origen. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a agarrar, ¿de acuerdo? Y voy a insertar un vector de posición. ¿Está claro? Vamos a hacerlo más delgadito, 1.5, 0.5. Y entonces, fíjense ustedes, nosotros vamos a determinar un vector. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro vector. ¿Y por qué no agarramos? Ah, ok, ya se movió, pero no sé por qué no me dan esos parámetros. Bueno, vamos a tener que borrar porque ahí tenemos un vector. Ahorita agarramos, permítanme, y tenemos, por eso mejor utilizo, aquí tendríamos este otro vector. Ok, y vamos a borrar entonces el origen para que coincida con nuestra intersección. Es decir, aquí tendríamos nuestro origen, ¿de acuerdo? X, Y y Z. Ok, entonces,
Eso significa que nosotros tendríamos dos vectores. ¿Ya se dieron cuenta? Un vector de posición R0 y un vector de posición R. Y entonces yo necesito este vector. ¿Ya se dieron cuenta? Y entonces es un triángulo vectorial. Estos son vectores, estos son vectores. ¿De acuerdo? Y entonces yo saco mi diferencia vectorial. ¿De acuerdo? Porque en el triángulo vectorial que nosotros tendríamos sería que sería R0, ¿de acuerdo? Más delta R, que es este de aquí, mi igual a, es la resultante, que sería R, ¿no? Pero a mí no me interesa ni R0 ni R porque ya tengo la posición de los vectores. Me interesa la posición del vector delta R. Por eso es que decimos delta R es igual a R0 menos R. Está sumando, pasa de este lado restando, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos R menos R0. Y es este delta R, este vector que a mí me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Porque para eso estoy usando el auxiliar para utilizar y desarrollar los porqués y los cómo, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos ya dos vectores, ¿de acuerdo? Tendría yo mi vector delta R y tendría yo mi vector N, ¿de acuerdo? Ya tengo dos vectores, pero yo quiero sacar analíticamente mi vector. ¿Por qué razón? Fíjense, ¿de acuerdo? Porque nosotros tendríamos dos vectores, ¿de acuerdo? Este vector delta R, que le vamos a llamar R menos R0. Este es un vector, ¿de acuerdo? Después veo este otro vector, que es el que me dijeron que necesito para encontrar la ecuación del plano. Yo observo este vector y observo que estos dos vectores están perpendiculares. Ahí es donde nace el producto punto igual con 0. Y entonces les tuvieron que haber enseñado en su curso pasado que esta es la ecuación vectorial del plano. Esa ecuación normalmente no la manejamos, ¿sí? La que normalmente manejamos es la ecuación rectangular del plano. ¿Ok? Y para sacar la ecuación rectangular del plano, nosotros tenemos que agarrar este vector que tenemos aquí, ¿ok? Y desarrollar su contenido en forma de componentes vectoriales, ¿de acuerdo? Es decir, a mí me dicen, oyes, ¿cuál es el vector posición R0? Ah, pues ya me enseñaron, R0, aquí está el punto. Más Z0K. Con esa analogía voy y saco ahora mi vector R, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas de mi vector R? Pues X, Y, Z. Ah,
Entonces el vector es xy más yj más zk. Agarro y me dicen, saca la diferencia, porque lo que tú necesitas es R menos R0. Este es tu vector, o P2 menos P1, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros hacemos la diferencia vectorial. ¿Y qué es lo que me queda? Pues me queda X menos X0Y más Y menos Y0J más Z menos Z0K. Ya tengo mi vector en forma de componentes rectangulares y mi vector normal en forma de componentes vectoriales. Eso significa que yo ya puedo realizar mi producto punto, que sería X menos X0Y más Y menos Y0J más Z menos Z0K, producto punto de AI más BJ más CK igual con 0. Y entonces realizo el producto punto de estos dos vectores, ¿de acuerdo? Y al realizar el producto punto de estos dos vectores, pues yo ya sé que es I por I, J por J y K por K. Y entonces me quedaría X menos X0 A más B, Y menos Y0 más C, Z menos Z0 igual con 0. ¿Cómo se llama la ecuación de este plano? Se llama la ecuación rectangular o cartesiana del plano. Muy bien. Y para finalizar el repaso ¿estamos de acuerdo? Insertar página, ok. Nada más un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Para que recuerden nada más y ya pasar a nuestro análisis. ¿Ok? Me dicen, tienes un punto que pertenece al plano 4, 1, 3. Y es perpendicular el plano, por supuesto, a este vector. 2i más 8j menos 5k. Si eso fuera cierto, nos vamos para acá. Y entonces, para aprovechar esto, este punto tendría como coordenadas 4, 1, 3 en nuestro problema, ¿no? Y este vector que tendríamos aquí sería 2i más 8j menos 5k. Y me piden hallar la ecuación de ese plano, ¿de acuerdo? Como yo ya lo hice en forma general y determiné que la ecuación del plano en forma rectangular o cartesiana es esta, pues lo único que tengo que hacer es decir, A, ¿cuánto vale A? Pues A vale 2. X menos X0, que vale 4. Más B, ¿cuánto vale B? 8. Y,
general del punto menos el punto que me dieron en Y0 que vale 1. Menos C, ¿cuánto vale C? 5 menos 5 por Z, que es el punto cualquiera del plano, menos del que me dan, ¿cuánto vale Z? 3. Todo esto igual con 0. Álgebra barata, ¿estamos de acuerdo? 2x menos 8 más 8y menos 8 menos 5z más 15 igual con 0. Esto me lleva finalmente a mi ecuación del plano, ¿no? Que sería 2x más 8y menos 5z menos 8 y menos 8 menos 16 más 15 menos 1 igual con 0. Si yo quiero darle una estructura diferente, pues sería 2x más 8y menos 5z igual a 1. Y esto sería nuestro plano. Ok. Ya que hicimos un curso intersemestral del concepto de plano, ahora sí, nos regresamos a nuestro análisis. ¿De acuerdo? Y nos dicen que, bueno, todavía no. Ok. Nos dicen que tengo que establecer el puente conceptual. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora ya entiendo por qué me hacen estudiar geométricamente el gradiente. ¿De acuerdo? Porque el gradiente es un vector perpendicular en una curva de nivel en una superficie. Si yo logro tener el gradiente y este punto, que es el que me dan, pues es prácticamente un punto y un vector normal, tendría yo la ecuación del plano. Esa es la razón por la que me recuerdan a mí interpretar geométricamente el gradiente. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué razón? Porque este vector, el puente conceptual es precisamente el gradiente de la función. Ese es el puente entre cálculo vectorial 1 y vectorial 2 para el tema que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Que es precisamente nuestra ecuación del plano, ¿de acuerdo? ¿Cuál ecuación del plano? Pero ya en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Ya agarrando superficies y estudiándolas. ¿Me expliqué? Porque nosotros tendríamos precisamente los siguientes conceptos, ¿de acuerdo? ¿Listos? Regresamos a nuestra materia. Ok, y tenemos esto. Fíjense ustedes. Esta pequeña imagen, esperemos que se vea. Ok.
Vamos con el dedo porque después está. Ahí lo tenemos. Ahí está. Esto ya es nuestra materia. ¿De acuerdo? Fíjense. Aquí vemos, si lo pueden observar, que yo creo que sí, porque es una gráfica bastante bien agradable, por eso estoy haciendo hechas. Aquí tenemos un plano. ¿Sí lo observan? Ese es nuestro plano. Y dice aquí, plano tangente en el punto X0, Y0, Z0. Este punto que tenemos aquí, que es este que tenemos aquí, es un punto que pertenece tanto al plano como a la superficie, que es esto que tenemos de azul y punteado. Este punto es tangente, pero no está siendo tangente a una curva cuando vimos derivadas en cálculo diferencial. Está siendo tangente con respecto a todo un plano. Por eso es que aquí me dicen plano tangente en X0, Y0. Quiere decir que como este punto pertenece a la superficie y pertenece al plano, para sacar la ecuación del plano solo me quedaría sacar un vector perpendicular al plano. Y todo me lo da la superficie. Porque fíjense ustedes, ¿qué es esto que están viendo aquí? ¿Ya se fijaron? Así es la curva de nivel. ¿En dónde voy a querer la curva de nivel? Ahora entiendo por qué yo especifico dónde la quiero. Voy a querer de este infinito de curvas de nivel, porque tengo un infinito de curvas de nivel atravesando mi superficie. Yo quiero exactamente esta, porque este punto, aún estando en la misma dirección, fíjense, este punto de mis curvas de nivel, no están tangentes al plano. ¿Ya lo observaron? Entonces, yo quiero de todo este infinito de puntos, porque también pueden estar aquí, ¿no? Esos puntos en las curvas de nivel. En esta misma curva de nivel yo tengo un infinito de puntos. ¿Ya se fijaron? En la misma curva de nivel. Pero aún, eliminando todas las curvas de nivel, ¿de acuerdo? Que estoy diciendo salvajemente, eliminando todas las curvas de nivel, yo aún sigo teniendo, ¿ok? Un infinito de puntos sobre la misma curva de nivel. ¿Ya lo observaron? Pero de todo ese infinito que forman esta curva de nivel en específico, solo un punto es tangente. Y entonces todo lo demás serán secantes, pero aquí estaría el plano tangente en este punto, en X0, Y0, que es el que sustituyo en mi función y obtengo un valor de la curva de nivel. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa es la razón por la que puedo unir los conceptos. Y en teoría, ¿de acuerdo? Me dicen lo siguiente. Wow, qué feo. Hijo. Ahí está. Aquí está, y cabes, y cabes, y cabes. Ahí está. Me dicen, plano tangente, sea un punto X0, Y0. ¿De acuerdo? Este punto es este. Sea el punto
Sobre la gráfica de la superficie, ¿quién es la superficie? Esta es mi superficie. ¿De acuerdo? O sea, f de x, y, z, ¿no? Pero en esa superficie, ¿sí? Yo no quiero la superficie, yo quiero la curva de nivel de mi superficie, o sea, esto, ¿de acuerdo? Esta es la superficie y esta es la curva de nivel de la superficie. Una cosa es z igual a f de x, y, ¿de acuerdo? Y otra cosa es z de f de x, y igual con c. Ok, bueno, borramos. Donde el gradiente no es cero. Claro, si el gradiente es cero, ¿qué es lo que sucedería? Pues me quedaría sin mi vector normal. Si el gradiente es cero, pues entonces me quedo y ya no voy a manera de encontrar la ecuación del plano, al menos por este análisis. El plano tangente en el punto cero es aquel plano que pasa por P y que es perpendicular al gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice esto para cerrar la clase? Ok, me dice, entonces, tú vas a tener la manera de analizar con los siguientes. ¿De acuerdo? De acuerdo a la ecuación vectorial del plano, tú me dijiste que la ecuación vectorial del plano era esto. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir lo que traías por el vector siguiente. Por lo tanto, entonces nosotros tendríamos que es el gradiente de f, x0, y0, z0, por el producto punto de r menos r0 igual con 0. ¿Ok? Eso me llevaría a tener lo siguiente. Me voy y desarrollo, por supuesto, mi vector gradiente, ¿se acuerdan ustedes? Y lo pongo en notación de Levins para que lo vea más agradable. Y entonces decir, la derivada de f con respecto a x de y más la derivada de f con respecto a y de j más la derivada de f con respecto a z de k. Producto punto R menos R0, ya lo sacamos. ¿Se acuerdan que era X menos X0Y más Y menos Y0J más Z menos Z0K igual con 0? Ya tengo ahí mis vectores de los cuales voy a realizar mi producto punto. ¿Estamos de acuerdo?
y realizo mi producto punto, I por I, J por J y K por K. Y entonces me quedaría la derivada de f con respecto a x por x menos x0 más la derivada de f con respecto a y por y menos y0 más la derivada de f con respecto a z de z menos z0 igual con 0. Jóvenes, esto es la ecuación de un plano tangente. Aquí lo tenemos. Como ustedes podrán ver, lo único que hicimos fue sustituir el vector normal por el vector gradiente, que es un vector normal a una superficie en una curva de nivel en un punto que pertenece a la curva de nivel a la superficie y que es tangente en ese punto al plano, que es lo que yo quiero. De otro modo, pues no podríamos, ¿de acuerdo? De otro modo, no podríamos resolver el ejercicio. Entonces, como ustedes pudieron ver, lo único que hacemos es sustituir el vector normal por el vector gradiente. ¿Y qué es el vector gradiente? Derivadas parciales, que ya sabemos hacer. Jóvenes, ¿se entendió? ¿Alguna duda, alguna observación, alguna pregunta? ¿Todo bien? Dime. La ecuación vectorial del plano. No te entendí. En el momento que realizamos el producto punto, ya no hay vector, porque recuerda que el producto punto es un escalar. No sé si por ahí va tu pregunta, ¿sí? En el momento en que tú realizas el producto punto, en que multiplicas el gradiente por el vector de posición, ya es un escalar. Sí, es el producto de dos vectores, pero el resultado es un escalar. Y el igual a 0 es la garantía para que sean perpendiculares, ¿no? Eso es lo que nos dijeron en cálculo vectorial 1. ¿Te acuerdas? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego. Profe, igualmente. Hasta luego, joven.